Muy buenos días. Un saludo para la doctora Alida Basó y a los demás compañeros integrantes del grupo de doctorado. Eh, Quien les habla, Luis Ramiro López López, integrante del grupo con la docente Gloria Isabel Soler Jiménez. El día de hoy quiere compartir con ustedes el tema que nos correspondió, denominado la Escuela de Frankfurt, también conocida como teoría crítica de la sociedad. Fue uno de los movimientos intelectuales más influyentes del siglo XX. Fue una iniciativa creada por varios pensadores alemanes cuya finalidad era desarrollar un pensamiento crítico reflexivo, analizar los fenómenos sociales y políticos presentes en la realidad, inspirados en el pensamiento marxista. Como antecedentes, tenemos que entre 1919 y 1933, Hitler expande su poder proclamando un Estado totalitarista y despiadado. A este periodo se le conoce como el Tercer Reich. Para aquella época los nazis proclamaban su odio hacia los judíos, considerándolos impuros, y son masacrados con miras a mantener la raza aria. El éxito de la revolución bolchevique creó un serio dilema para aquellos que previamente habían ocupado el centro del marxismo europeo, los intelectuales alemanes de izquierda. Todas estas circunstancias son las que mueven a un grupo de intelectuales a tomar y profundizar el pensamiento radical alemán, cuyo fundamento se había formado en los años 40 del siglo pasado. La primera generación de la Escuela de Frankfurt, hacia el año de 1923, se crea el Instituto para la Investigación Social, cuyos primeros fundadores en el año de 1923 fueron Karl Glumberg, quien era el primer director, Felix Weil, hijo del comerciante Hermann Weil, y es a él a quien se le debe la financiación del proyecto, Friedrich Pollock, Kurt Albert Gerlach y Max Horkheimer. Este instituto no estaba organizado en torno a disciplinas o especialidades del conocimiento, sino alrededor de fenómenos o problemas de análisis. Este modelo permitió que investigadores provenientes de diferentes áreas del conocimiento, ciencia política, crítica del arte, derecho, filosofía, sociología, entre otras, pudieran coincidir en torno al estudio de algún fenómeno social o político concreto. Cada uno de ellos aportaba el enfoque propio de la disciplina a la que pertenecía, y la reflexión conjunta producía un nuevo tipo de conocimiento diferente al que podía haberse alcanzado de la manera tradicional. Gracias a su innovador enfoque, el Instituto para la Investigación Social construyó un espacio de diálogo y reflexión colectiva abierto a diferentes metodologías y teorías. De esta manera, a lo largo de su historia, formaron parte de la Escuela de Frankfurt investigadores y pensadores especializados en diferentes campos del conocimiento. Es importante destacar que la labor investigativa del Instituto se encaminó a asuntos trascendentales, entre los que se pueden mencionar el estudio del marxismo, que se hacía desde una perspectiva interesante, la actualización de la teoría de los conceptos y, obviamente, hacer aportes a la obra de Carlos Marx. Para el año de 1931, Max Horkheimer dirigió la escuela, y para este momento los integrantes fueron Theodor Adorno, Erich Fromm, Walter Benjamin y Herbert Marcuse. Son ellos, con sus escritos y reflexiones, con sus temas y orientaciones, los que defienden la identidad. Lo característico de la escuela realiza una reformulación al marxismo, se comienzan a realizar investigaciones interdisciplinarias, entre las cuales se incluyen sociología y psicología.
Básicamente los miembros de la Escuela de Frankfurt compartían 3 puntos de coincidencia. El primero tiene que ver con la inspiración en el pensamiento de Hegel. Pensaban que la realidad surgía de un complejo proceso de interacción entre diversos elementos, teniendo ella misma una naturaleza compleja que no podía ser abordada desde un solo punto de vista. Derivado de lo anterior, en segundo lugar consideraban que los fenómenos sociales y políticos poseían un carácter dinámico e interactivo. Y el tercer aspecto, defendían que las causas últimas de los procesos sociales y políticos tenían un carácter irracional. Eran deseos, miedos y pulsiones que condicionaban el comportamiento colectivo sin que hubiera una explicación racional para esta influencia. Para esta época la Escuela de Frankfurt se traslada a Estados Unidos huyendo de las masacres de Hitler en contra del pueblo judío, y debido al contacto con la cultura americana establecen el estudio de la sociedad postindustrial y sus procesos sociopolíticos y culturales. Estas coincidencias fueron el punto de partida de un proyecto colectivo de investigación denominado Teoría Crítica de la Sociedad, que tuvo como objetivo conocer las causas y los procesos que condicionaban el funcionamiento de la sociedad. Una indagación en la que se buscaba arrojar luz sobre las dinámicas que habían construido la realidad, mediante la comprensión de algunos de los fenómenos políticos y sociales más relevantes del siglo XX, entre los que se destacan las 2 guerras mundiales, el ascenso del fascismo, los conflictos al interior de las sociedades, la creación de espacios regionales y globales en detrimento de los estados nacionales, el resurgimiento del fenómeno populista y la crisis de los mercados. Puede decirse con certeza que es en 1973 la fecha que señala el paso de la primera a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y se registra la muerte de Max Horkheimer. Max Weber hace 2 aportes para acercarse al análisis de los procesos. El primero tiene que ver con la renovación de la epistemología y la metodología de la ciencia social, a partir de una concepción comprensiva del significado de la acción social. Esta concepción ayuda a entender no solo los fenómenos de orden sociopolítico, sino también los de índole cultural e ideológico. Es una visión nueva acerca de la relación de las ciencias, pero también de considerar la acción social como un elemento central de la investigación sociopolítica. El segundo aspecto de Weber, o el segundo aporte de Weber, tiene que ver con el estudio sobre la sociología y los diversos tipos de denominación. Se retoman conceptos como legitimidad, racionalización, legalidad y burocratización, entre otros, pero se asume desde una posición crítica propia y esencial de la escuela. La Escuela de Frankfurt y la idea de una investigación multiparadigmática hace que pensadores como Jürgen Habermas digan que aunque se parte de la tradición de la escuela y se pretenda aferrarse a la filosofía clásica alemana del siglo XIX, es indispensable hacer un giro decisivo para conseguir mejores interpretaciones, cuyo principio sería enlazar lo filosófico con lo sociológico y politológico, así como también que ese entendimiento se logre a partir de la complementariedad entre lo teórico y lo práctico. Ese cambio paradigmático exige pasar del modelo de la acción del sujeto-objeto a un modelo comunicativo o de sujeto-sujeto. Lo que se necesita es entablar relaciones de igual a igual sin coacciones, hasta lograr acuerdos o entenderse sobre algo mediante el diálogo libre y radical.
Por tal razón, se define a ese sujeto como un ser histórico, genérico y como parte de la evolución de la especie. Así, entonces, son las ciencias, sus aplicaciones y las investigaciones científicas las que hacen parte de este proceso de formación del género humano. Para Habermas, el interés teórico es cuando se busca superar la descripción y llegar a una explicación. El interés que buscan las disciplinas científicas es predecir lo que va a pasar para poderlo controlar si es posible. Ese interés que busca el dominio de la naturaleza. De este modo, las ciencias empírico-analíticas desarrollan un tipo de investigación que se expresa y se plasma en un saber técnicamente utilizable. La realidad se constituye como la suma de lo que puede ser experimentado desde la perspectiva de la transformación técnica. La actividad práctica científica está dada por la investigación hermenéutica. Esta se encarga de realizar un proceso de comprensión y de autocomprensión entre sujetos y proceso que se realiza de manera metódica y que Habermas denomina interacciones simbólicamente mediadas. Este trabajo científico busca comprender de manera más profunda las situaciones para orientar la práctica social, la práctica personal, la práctica del grupo en contexto histórico determinado. Puede afirmarse que el objeto de estudio de estas ciencias es el de las culturas y en él se da una actividad comunicativa en la que experiencia y lenguaje se relacionan de manera diferente a como sucede dicha relación en otros tipos de ciencias. Al interés de esta ciencia, la Escuela de Frankfurt lo denomina interés práctico. Se hace énfasis en el aspecto hermenéutico, pues la idea que denomina es la de interpretar la situación. Por cuanto se trata de reconstruir momentos, hechos, situaciones, acciones, darles una interpretación, de comprenderlos, de darles el sentido que tienen para el grupo, pero esa comprensión tiene mayor sentido cuando se realiza con el acompañamiento de la historia, en la tarea de reconstruir hechos, textos, versiones, visiones. Esto es lo que da la clave hermenéutica. Se trata de reconstruir las circunstancias históricas, de reconstruir las partes, los momentos y luego armar la totalidad de materia integrada. Para ello, se recurre a tres elementos esenciales: el lenguaje, la comunicación y la interacción social. Estas ciencias tienen como interés cognitivo el interés emancipatorio o liberador. Esta forma de conocimiento propugna por un proceso autorreflexivo que hace consciente el interés cognitivo y por tanto permite que el sujeto explore y devele aquello que lo hace dependiente, aquello que lo ata, todo lo que le impide ser y mostrarse como tal. Pero hay que dejar claro que esa conciencia y autorreflexión crea condiciones para romper con todo esto. Muchas gracias.